Muchas gracias por la compañía. Estamos con ustedes nuevamente este 17 de abril para conversar sobre la situación especial de emergencia nacional en la que nos encontramos en República Dominicana. El Palacio Nacional informó en el día de ayer que el presidente de la República, Danilo Medina, que ha hablado poco en este periodo especial de crisis, de cuarentena y de emergencia nacional con toque de queda incluido, se va a dirigir hoy al país, este viernes, se va a dirigir al país a partir de las 9 de la noche en una locución que abordará los temas vinculados con el programa del gobierno para proteger en materia de salud a la mayor parte de la población o a la población dominicana y sobre los temas de protección y de ayuda económica y de reincorporación de los sectores de la economía a la actividad cotidiana. Ya el gobierno ha dado muy claramente información a través de Gustavo Montalvo sobre el tema de la extensión o no de la cuarentena en República Dominicana. Ya ha dicho que no hay ampliación ni endurecimiento tampoco de la cuarentena, y hubo una reunión en el Palacio Nacional con representantes de sectores empresariales y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, más el ministro de Economía y otros funcionarios, sobre el tema de la reapertura gradual de las actividades económicas. Conocimos, a través de Acento, lo dimos a conocer, un documento en el que el Ministerio de Economía y Planificación, que es una especie de draft, porque no es un documento todavía oficial y público, pero tuvimos acento a ese documento en donde igualmente se plantea un modo soft, un modo suave, gradual de reapertura de actividades, porque esta paralización ha tenido un fuerte impacto en la economía dominicana. No solamente en la parte de las recaudaciones, sino también en lo que se refiere a la generación de actividades, servicios, movimiento, crecimiento o disminución en realidad del Producto Interno Bruto por sectores como la construcción, los servicios, servicios financieros, exportaciones, que son elementos sumamente importantes. Y ayer, Gustavo, vimos unas declaraciones de Tony Isaconde en el sentido de que como la onza del precio del dólar ha subido, el precio de la onza del dólar ha subido a $1,788 por onza. Eso significa un elemento positivo en este momento de crisis económica para la República Dominicana, que es uno de los países que produce oro. Sí, porque eso quiere decir que de la parte que corresponde a la República Dominicana en la explotación minera aumenta automáticamente cuando aumenta el precio del oro. Es lo que pasaba también con el níquel. Una vez que aumentaba el níquel, pues los ingresos por la parte que corresponde a República Dominicana por la explotación minera en Bonao aumentaban también. Sí, mira, los países están viendo, estuve revisando, los países están viendo varios esquemas de cómo ir poco a poco reactivando la economía. En España, por ejemplo, que ha sido muy golpeado, han tomado medidas parecidas un poco a las de China y una parte de Italia, que es, primero, establecer unos horarios rotativos para que sean pequeños grupos en diversas horas los que puedan trabajar en uno u otro tipo de servicio o algún proceso industrial, para que no se masifique la presencia de la persona en los puestos de trabajo, que tampoco se masifique la presencia quizás en el metro, en el autobús, para evitar ese tipo de cosas. Pero los países todos quieren reactivar la economía, una porque en el aspecto de salud, han dicho los especialistas en temas de salud mental, que tanto tiempo de encierro no le hace bien al ser humano. Lo otro es también porque los estados necesitan plata, necesitan recursos, y si sigue mermada la economía, entonces las recaudaciones obviamente se van a ver afectadas. Y eso quiere decir que los gobiernos tendrán menos dinero para poder corresponder con las necesidades de la gente. Así, una cosa lleva a la otra. Aquí me parece importante lo que han dicho algunos técnicos, el caso de Guillermo Carán, que ha dicho, bueno,
por ejemplo, la actividad agrícola. Este es el momento quizás de ponerle mucha atención, no solo en cuanto a lo que se siembra, se produce en el campo o en el aspecto de la pecuaria y la agricultura, sino quizás tratando de procesar esos productos y esas cosas. Eso daría empleo y se haría de tal manera quizás en una nave industrial o algo que no requiere ese encierro y con los horarios rotativos, que no esté una gran cantidad de personas al mismo tiempo en un lugar, y todas las previsiones que hay que tomar en términos de mascarilla, la higienización de las manos, todo eso, ¿verdad? Esto es importante que se tome en cuenta porque no podemos tampoco prolongar demasiado tiempo el cese de las actividades, porque eso sería fatal para la economía. No, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que también hay sectores. Por ejemplo, el turismo es la principal industria generadora de recursos en dólares de República Dominicana. Y de empleo también. Y de empleo, pero bueno, el turismo, que es, todo el mundo sabe, el motor de la economía dominicana. Y más ha sido potenciado muy fuertemente por este gobierno. Hoy nosotros publicamos un editorial que es una colaboración de el experto en asuntos turísticos Juan Yadó, y él plantea una serie de pasos o medidas que debían darse en el sector turístico para la reapertura. No es solamente que nosotros comencemos las actividades, porque nosotros no hacemos nada comenzando la apertura de hoteles gradualmente si en realidad no hay turistas. Entonces, eso debe hacerse con un acuerdo con los mercados. Por eso, entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Turismo de República Dominicana? Obviamente, aquellos países que tengan, que den los primeros pasos y que tomen las medidas en relación con una buena coordinación con los turoperadores. ¿Cuál es la situación en los mercados que nos proveen a nosotros turistas? Estados Unidos, número 1, Canadá, número 2, Rusia, número 3. Bueno, ahí nosotros tenemos una muy difícil situación, porque en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, creo que son más de 15 o 16 millones de personas que se han inscrito en los programas de apoyo por desempleo. Es decir, la economía de Estados Unidos está muy fuertemente afectada y entonces nosotros debemos buscar un determinado nicho turístico en ese mercado. Igualmente habría que pensar en el caso de Canadá. No ha sido tan afectado, no tiene una situación tan grave, entonces tal vez podamos nosotros hacer algunas cosas especialmente para los canadienses o para los rusos, que han sido menos afectados que todos los demás países que nos proveen turistas a nosotros. Entonces, igual, Fausto, pienso que con las zonas francas se podría hacer algo también, porque claro eso se ha diversificado. Ellos fabrican, hay muchas fábricas de insumos para asuntos de salud que bien podría aprovecharse este momento también en las zonas francas. Ya. Entonces, yo creo que hay una serie de medidas importantes relacionadas con nuestra imagen y con nuestro esfuerzo colectivo para bajar tanto como sea posible el impacto del virus en nuestra sociedad. Obviamente eso va a requerir que el gobierno sea mucho más eficiente, que coordine mejor, que tenga la oportunidad de dar atención y de tener en la medida de lo posible, con los recursos de que dispone, la expansión del virus, porque si somos un país con una gran cantidad de personas con el virus y no hay vacuna por ahora, sino hasta el próximo año, entonces vamos a tener una imagen muy deteriorada, que seremos un país a donde no será posible visitarlo. Esto está vinculado con el tema del turismo. Tú dices zona franca, ciertamente. Entonces hay, el otro elemento es, bueno, nuestras divisas, nuestras remesas provienen principalmente de Estados Unidos. Eso va a seguir llegando, pero no es España, que también está muy afectado. También. Entonces no será la misma situación. La disminución del Producto Interno Bruto de República Dominicana, no sabemos, hay estimaciones, pero no sabemos en qué monto va a disminuir. Ya lo que ha dicho el Banco Mundial es que República Dominicana va a tener
crecimiento cero. Y eso de por sí ya es positivo. Que sea solo crecimiento cero y no decrecimiento como se prevé que van a tener algunas economías de la región, que podrían estar decreciendo un -6% de su Producto Interno Bruto, Gustavo. Entonces, obviamente, además, aquí tenemos problemas. Aquí hay un tema de la cultura, de la socialización, de cómo somos, cuál es la identidad del dominicano, que es muy sociable, que es muy alegre, que es fiestero, que le gusta la parranda, que le gusta compartir. Bueno, pues No, eso hay que salamero, afectuoso, orientar, un abrazo, hay que una cosa, orientar. oye. Exactamente. Entonces, el gobierno tiene que hacer una campaña muy consistente y poderosa en el sentido de que las personas evitemos el contacto físico permanente. Aunque nos juntemos, no hay que abrazarse. Aunque nos juntemos, no hay que darse la mano. Aunque nos juntemos, bueno, pues no hay que besarse tampoco, por Dios. Hay Tanto, no, muchas no. costumbres, hay muchas costumbres que obviamente van a tener que cambiar y nosotros estamos compelidos a apoyar que eso sea así. Por Creo que ejemplo, son... la parte, Fausto, de lo que llaman la economía naranja, que tiene que ver con los espectáculos, la cultura y el deporte. Ya escuché al amigo Vitelio Mejía diciendo que ellos están ponderando lo del campeonato de béisbol, ¿verdad? Si esto se prolonga, pero quizás como en otros países tendrían que trabajar para hacerlo no con presencia. Quizás de aquí a allá hayamos superado todo esto, porque eso es octubre, ¿no? Septiembre, octubre. Pero ojalá, pero eso es lo que se está pensando en Estados Unidos, por ejemplo, deportes o en Europa, masivos, llevarlos a cabo porque esos son industrias que también generan muchos empleos. Pero lo que no habrá será público, masivo, en una cancha de fútbol, un estadio de béisbol, una cancha de baloncesto, pero también eso es parte de lo que necesita el ser humano y lo necesita también en el aspecto económico. Hay equipos de Claro, eso en Estados Unidos que son la vida de esas ciudades. así es. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. En un momento ¿Cómo retornamos. no? ¿Cómo no? Bien, continuamos con ustedes en este análisis sobre el comportamiento del virus. Ya este viernes, Gustavo, hoy cumplimos el primer mes de cuarentena, de cierre de actividades. Aunque este viernes es 17 de abril, fue precisamente 17 de abril, cuando el 17 de marzo, perdón, cuando el presidente y el gobierno comenzaron a tomar medidas inmediatamente después de las elecciones y de reponerse del resultado de esa elección, que uno no sabe si al final se han repuesto completamente, pero el Partido Revolucionario Moderno sacó la delantera alcanzando 81 alcaldías, dejando al Partido de la Liberación Dominicana con apenas 65 alcaldías, una gran parte de ellas en los pequeños municipios y las más pequeñas poblaciones. Los grandes centros urbanos quedaron en manos del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. El gobierno ha estado desarrollando, Gustavo, una estrategia. Vamos a ver si el presidente Danilo Medina evalúa eso y habla de esos temas hoy. Pero ayer el Partido Revolucionario Moderno hizo algunas denuncias de falta de transparencia en la administración pública y particularmente en el área de salud. Hay una compañía que sigue haciendo mucho ruido, que sigue haciendo mucho daño a la imagen del gobierno. Es una compañía llamada Tools que ya fue identificada como una compañía que resultó favorecida con más de 2.000 millones de pesos en compra que le fueron quitados por no haber cumplido. Ayer el Partido Revolucionario Moderno hace denuncias con documentos internos del Ministerio de Salud, de una alta funcionaria del Ministerio de Salud, contándole al ministro en un correo los tormentos que tiene que pasar por las irregularidades, las presiones, la
la falta de consideración de una compañía que aparentemente tiene mucho poder y puede tomar decisiones ¿Recuerda al el nombre de margen la de los funcionaria? funcionarios públicos. El nombre de la funcionaria, recuérdalo. El nombre de Que la eso es importante. funcionaria, sí, tengo que buscarlo, lo puedo buscar y te lo puedo decir en un Sí, momento, es pero importante porque ella está haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que debe hacer un servidor público? No resistir a las presiones y informar y denunciar ante su superior inmediato, en este caso el ministro, lo que está ocurriendo. Porque muchas veces ese es uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas de los cuales adolece la administración pública, que hay mucha gente genuflexa, pero este no es el caso, es una funcionaria que está haciendo lo correcto, que ha dicho no, no se debe. Y posiblemente el presidente esta noche toque ese tema, Fausto, porque yo creo que eso ha ajá, de molestarle y de mortificarle mucho. Ya vimos el caso de INAIPI, ahora viene este. Cuando los gobiernos están terminando, hay gente que quiere aprovechar esa especie de España boba que se produce. Además, en medio de esta crisis, ¿verdad? Muchos piensan que es el momento de pescar en ríos revueltos. Qué bueno que ella hizo esa denuncia y qué bueno que el PRM, en una buena labor de oposición, una labor positiva de oposición, hace esta denuncia también para que nadie se dé o alegue que no ha sido enterado. Es decir, ya el Ministerio Público, el propio ministro y ya. el presidente están enterados. Bueno, Gustavo, estamos hablando de Rosalba Arias, directora general administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública. Muy Ella bien le por dice, Rosario. ella le dice al ministro, por esta vía pongo en su conocimiento las dificultades que estamos enfrentando con el suplidor Tools and Resource Enterprise Torrent, debido a que sus entregables nunca se ajustan ni en el plazo ni en la calidad requerida según la ficha técnica a lo adjudicado. Más aún, persisten hacer entregas de mercancías e insumos para los cuales no han participado, obligando en ocasiones a personal del almacén a recibir lo que posteriormente hemos censurado y requerido la inmediata devolución de ese cargamento. O Así sea se que ha hecho. es una especie de compra compulsiva que quiere hacer. Esta Una venta última entrega compulsiva. pautada para el día de hoy, le dice ella, el 2 de abril, de trajes biológicos no califica según lo requerido. No obstante, se está procediendo a recibir por instrucciones de su despacho. Es decir, el ministro dijo, sí, recíbanlo. Es una compra de Eso debe 60 aclararlo millones de muy pesos. bien el ministro. Debe Que aclararlo muy debe, bien el ministro. es una compra de 60 millones de pesos que debemos estar conscientes de que corresponden a una mercancía no observada calidad y de baja terminación. De mi parte, no la favorezco. El señor representante de la empresa está insistiendo en que se le reciban 20,000 trajes más de esa categoría, lo cual no aplica porque no se le adjudicó. En la primera fase de compra se adjudicaron 30,000 trajes de protección media que, sin embargo, dijo disponer con entrega inmediata y solo le entregó 9,500. El resto no lo entregó. Es decir, esta comunicación, que es una comunicación que luce oficial, que fue recibida en el despacho, que está firmada como recibida, No, tiene tiene todos los sellos, todas las obviamente cosas. muchos elementos de preocupación, Gustavo, pero hay otros documentos, Gustavo, hay otros documentos que entregó ayer el Partido Revolucionario Moderno que generan mucha duda, mucha incertidumbre y dejan mal paradas a las autoridades del Ministerio de Salud, Pues incluyendo al señor ministro de el Salud ministro Pública. de Salud, Fausto, debería hoy referirse a esa denuncia tan grave por el hecho de que la propia funcionaria dice que desde el despacho del ministro es que a veces se le quiere autorizar por encima de lo que ella entiende que es lo correcto a que se les reciban esas ventas a esas personas. Y el presidente esta noche debe también, pienso, referirse, porque eso ha generado un gran malestar y genera muchas dudas también en estos momentos en que muchísimas personas de buena voluntad, a título personal o como empresa o grupos empresariales,
han estado incluso haciendo donaciones millonarias al Estado para contener el coronavirus. Entonces, cualquiera diría, bueno, si no hay transparencia, mi dinero yo no lo voy a donar. Ese Bueno, yo tipo de te cosas. dije, Eso es importantísimo que el presidente se refiera a eso esta noche. bueno, ¿tú no te has dado cuenta que se han detenido las donaciones y los anuncios de donaciones? Después de eso, sí, porque eso Bueno, genera muchas interrogantes, bien, obviamente. vamos a hacer una pausa, Gustavo. ¿Cómo no? El Fondo Monetario Internacional, Gustavo, ha concedido al gobierno dominicano un préstamo de 650 millones de dólares y el gobierno dominicano continuó con lo que había anunciado ya el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, que esta semana habían anunciado que iban a liberar nuevos recursos, aparte de los ya liberados, para favorecer principalmente a las pequeñas y medianas empresas de República Dominicana. El gobierno anunció ayer la liberación de otros 15.000 millones de pesos para favorecer a los pequeños negocios. Yo creo que esas son cuestiones económicas que de Para algún que se modo entienda, contribuyen con las ese dinero es actividades. pauto del encaje de los bancos, que se le permite que los bancos lo usen con Así unas es, tasas especiales, ¿verdad? Para los así pequeños es. negocios. Así es, ciertamente. Y hay que recordar que también el Banco Mundial había concedido otro préstamo al gobierno dominicano para enfrentar la crisis relacionada con el COVID. Creo que era un préstamo de 150 millones de dólares. Son elementos, digamos, que en este proceso, en este momento, el gobierno necesita de recursos, porque también está aplicando programas como el programa FASE, que es facilitación de recursos a una cantidad de empresas y de empleados, personal que ha sido suspendido en República Dominicana. Son muchos los temas que están pendientes, Gustavo, pero de todos modos, en la parte económica, el gobierno tiene que concentrar sus esfuerzos debido a que nuestra economía en Claro. la región es grande, pero en conjunto es una economía todavía relativamente pequeña. Mira, eso es importante porque es que una cosa lleva a la otra. Es decir, el gobierno hace ese esfuerzo, ¿verdad? Y eso debe impactar en un tiempo más o menos, quizás 2 o 3 semanas, en que esas pequeñas empresas se reanimen y a su vez eso va a hacer que la gente pues acuda, compre. Eso también genera recursos fiscales para el Estado, que los necesita, que los necesita. Por ejemplo, volviendo a lo que decíamos de la agropecuaria, ha sido grandemente impactada de manera negativa, una porque los mercados nuestros en los diversos pueblos han tenido que ser cerrados, y otro, nuestro gran mercado de exportación de la agropecuaria es Haití, y hay muchas restricciones ahora mismo para comprar o vender en la frontera. Después habrá de hacerse algún tipo de convenio para que quizás el mercado más importante bilateral, que es el de Dajabón, poco a poco vaya operando, porque eso impacta a nuestros productores de huevos, de cerdo, de pollo, mucho los impacta. Bueno, Gustavo, vamos a dar paso al informe de nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago con ese reporte. Vamos a terminar este escarbando del día de hoy y vamos a exhortar a los amigos que nos siguen a que en un rato pues se conecten para o se mantengan para la rueda de prensa del ministro de Salud Pública y posteriormente a los comentarios que continúan a partir de ahí con la programación de Acento TV. Muchas gracias por la compañía. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. En Santiago se ha estado discutiendo el tema del coronavirus. Esta provincia ya suma 476 casos positivos
En el último reporte del Ministerio de Salud Pública se sumaron 13 casos nuevos. Las defunciones son 16. La alcaldía de Santiago, que ha estado muy activa con este tema, que ha hecho muchas propuestas como crear túneles de desinfección, habilitar un laboratorio móvil en una especie de furgón para agilizar pruebas, entre otras situaciones, hizo una reunión virtual con organizaciones comunitarias de la sociedad civil. Ahí también participaron los representantes de Marcha Verde. La idea es intercambiar propuestas, buscar soluciones en conjunto para frenar el contagio y encarar la enfermedad del coronavirus en esta provincia y la región del Cibao. En San Francisco de Macorís, capital de la provincia de Duarte, una de las zonas más afectadas por esta enfermedad, el Frente Amplio de Lucha Popular, que dirige en esta zona Raúl Monegro, está llamando a las autoridades para que no se decrete una cuarentena de 24 horas. Ellos establecen que esto no sumaría los resultados que la población espera a fin de frenar la enfermedad. Entienden que lo que se debe hacer en primer lugar es masificar las pruebas, que todo ciudadano tenga acceso a estas de manera gratuita. Hablan también de vigilar los aislamientos domiciliarios. Según denuncia Raúl Monegro, hasta ahora esto no han tenido el protocolo adecuado, porque ha habido casos, según denuncia, que primero hay una persona contagiada, pero que luego se contagia toda la familia y que hay que evitar esta situación. Llama a que se amplíen en los hospitales las áreas de cuidados intensivos, que se lleven los insumos adecuados y todo, entre otros aspectos. En el Aeropuerto Internacional del Cibao prolongan la suspensión de los vuelos comerciales hasta el próximo 30 de abril. Habían dicho que era hasta el 12 de abril, pero como sigue la crisis, hicieron el anuncio reciente de que será hasta el próximo 30 de abril. El grupo Compromiso Santiago ha hecho una redacción con varios enfoques para paliar la crisis producto del coronavirus. Hacen varios renglones: construcción, educación, asuntos legales y fiscales. Aquí tengo lo de la construcción: agilizar los permisos para las construcciones, ejecutar un programa de vivienda a bajo costo, y también hablan de activar, acelerar inversiones y proyectos como el puerto de Manzanillo. Este documento estará completo en acento.com.do más adelante. Regreso con ustedes.